Hola, muy buenos días. Que el Señor me les bendiga en esta mañana. Qué bueno verles. Qué bueno poder estar hoy aquí dispuesto a escuchar lo que la palabra del Señor tiene para enseñarnos o para recordarnos en esta mañana. Y vamos a continuar la serie que dimos inicio la semana pasada, del cual estábamos hablando de Juan el Bautista. Y la serie se llama Grande según Jesús. ¿Por qué grande según Jesús? Porque de todos los personajes que aparecen en la Escritura, en el Antiguo Testamento y comenzando el Nuevo Testamento, cuando Jesús habló, cuando Jesús elogió a un personaje, elogió a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Decíamos la semana pasada en Mateo capítulo 10, versículo 11, que Jesús dijo: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Entonces Jesús hace un hermoso elogio para Juan el Bautista. Y pese a lo que dijo Jesús, es interesante que tal vez pocas personas consideran a Juan el Bautista grande o importante, pero Jesús lo destacó como de entre los mortales nadie más grande que Juan el Bautista. Entonces algo podemos aprender de Juan, algo podemos aprender para nuestra vida, y es lo que estamos haciendo. Hicimos la semana pasada, continuamos hoy, y Dios mediante la próxima semana vamos a seguir hablando de qué pudo haber hecho tan significativo, tan valiosa la vida de Juan el Bautista, porque si queremos ser grandes, pues debemos procurar ser grandes según los ojos de Jesús, especialmente si somos cristianos, si nos hacemos llamar cristianos, la opinión que más nos debe importar es lo que opine el Señor Jesús. Y sobre todo porque en la segunda parte de Mateo 11, Jesús añade algo más. Dice: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Entonces abre una ventana, o abre una posibilidad para todos aquellos quienes estamos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Que aunque Juan el Bautista fue grande, elogiado por la boca de nuestro Señor Jesús, Jesús también nos dice que si somos pequeños, como Él quiere que seamos, también Dios nos va a exaltar, como hablábamos la semana pasada de la grandeza. Entonces, ¿qué debo ser o hacer para ser grande según a los ojos de Jesús? La semana pasada dijimos vivir una vida extraordinaria, vivir de acuerdo al propósito de Dios y vivir en humildad. Y hoy quiero añadir otros elementos que podemos sumar, y seguramente hay más, pero observando lo que el texto nos dice de Juan el Bautista. Y hoy vamos a ver que Juan el Bautista fue grande. En primer lugar, fue grande desde su nacimiento. El nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado en Lucas capítulo 1. El Evangelio de Lucas, es interesante que Lucas sí se tomó un tiempo para destacar el nacimiento de este tan importante personaje. Y en Lucas capítulo 1 habla del nacimiento de él, como fue anunciado a su padre Zacarías. Y dice que Zacarías estaba ministrando en el templo, porque era sacerdote en el templo, y se le apareció un ángel del Señor. Y leemos en los versículos 13 al 15 lo que le dijo el ángel. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración, y tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Entonces, el ángel que se le aparece a Zacarías ya está profetizando y ya está hablando de la grandeza de este niño, de este bebé que estaba por nacer. Ahora, ¿por qué era grande? ¿Qué lo haría grande? El trasfondo de donde venía de una familia importante, venía de una familia relevante, de una familia de la realeza, o el gentilicio lo hacía especial, el gentilicio lo hacía grande. Bueno, analicemos un poquito quiénes fueron los padres de Juan el Bautista.
Los padres de Juan el Bautista fueron un hombre llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Zacarías era sacerdote, lo cual era una profesión importante en el pueblo de Israel. Sin embargo, no necesariamente era un asunto de realeza o de grandeza. Eran servidores en el templo, servían al Señor en el templo. Y Zacarías estaba precisamente ministrando en el templo. Y algo importante de los sacerdotes es que los sacerdotes, muchos de ellos se preparaban toda su vida para servir al Señor en el templo, pero probablemente una sola vez al año les tocaba dirigir la ofrenda o hacer el servicio especial de consagración al Señor. Y justamente ese día, Zacarías le tocó el servicio en el templo. Entonces les decía que era un sacerdote. El texto nos dice también que Zacarías era descendiente de Aarón, lo cual le hace de un linaje importante o de una línea importante, por lo menos por lo que vemos en el Antiguo Testamento, sabemos quién fue Aarón, fue el primer sacerdote. Venía también Juan el Bautista de una familia piadosa, porque describe tanto a Zacarías como a Elizabeth como gente piadosa. Todo eso está en los primeros versículos del capítulo 1 de Lucas. Sin embargo, Elizabeth era estéril y era de edad avanzada. Entonces, ustedes saben lo que, o en otras oportunidades hemos hablado, lo que implicaba para una mujer en esa cultura, en esa época, ser estéril. No solamente el hecho de no poder tener hijos como tal, que ya para una mujer, para una madre, es fuerte, lo que significaba socialmente. Entonces, esta familia, Dios los bendijo con el nacimiento de Juan el Bautista. Le dice: tu oración ha sido escuchada y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y dice el versículo 14, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Ya solamente hasta ahí, por lo menos para Zacarías y para Elizabeth, Juan el Bautista era grande. ¿Por qué? Porque era su primer hijo. Porque era un regalo de Dios, como son los hijos, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Y no solamente por eso, sino por algo que tal vez para nosotros es tan común como lo es el milagro de la concepción. Porque la concepción es un milagro. Aunque los médicos o aunque la ciencia ha logrado determinar cómo se hace, o sea, cómo se da la concepción, los elementos que son necesarios y las condiciones que son necesarias para que se dé la concepción, la ciencia para ellos todavía es un misterio el cómo se da. Repito, aunque conocen los elementos, aunque conocen el proceso, todavía hay un elemento de misterio porque hay un elemento milagroso allí. ¿Y por qué lo digo? Ustedes conocemos seguramente parejas que son perfectamente sanas y no han podido tener un bebé. Como hay personas que aparentemente no podían tener y de pronto tuvieron. Y como hay momentos específicos donde tal vez una pareja está buscando un bebé y no lo tiene o no llega, pero de pronto llega en otro momento. Entonces, la concepción como tal es un milagro, el cual Dios tiene control. Y ya la llegada de un niño a una familia es una bendición de Dios. Y hay que darle gracias al Señor por eso. Entonces, antes, o quizás no enfatizando tanto quiénes fueron los padres de Juan el Bautista, que seguramente es importante también, ya su nacimiento era un milagro. Porque venía, además de que venía a nacer en una familia de personas de edad avanzada, de la cual decía que Elizabeth era estéril, y Dios la bendijo. Entonces, eso hacía a Juan especial. Ahora, eso no solamente hace a Juan especial, eso nos hace especial a todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros los que estamos aquí llegamos a esta tierra porque en algún momento Dios decidió que llegáramos. En algún momento específico Dios determinó nuestro nacimiento. Y leíamos al comienzo, yo lo tengo aquí también en mis notas, en el Salmo 139, versículo 13 al 14, como el salmista habla de ello y dice:
Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto con convicción? Reconociendo que el Señor nos creó desde el vientre de nuestra madre, nos formó. Ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Ninguno de los que está aquí fue por un accidente. ¿Ok? Todos venimos porque el Señor lo determinó en un momento específico. Y en ese momento el Señor nos formó, y el salmista dice, soy una creación admirable. ¿Por qué? Porque tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Entonces partimos de este principio. Si estamos aquí en la tierra, si el Señor nos permitió nacer en algún momento específico de la historia, es porque el Señor quiso que naciéramos. Y porque el Señor nos quiso dar la familia que tenemos, nos quiso poner en el lugar donde estamos con un propósito. Y tengamos eso en cuenta, porque ya ese sería el primer paso, el primer aspecto relevante para entender lo que es ser grande a los ojos de Jesús, es entender que estamos aquí en la tierra porque el Señor tiene un plan, porque el Señor tiene un propósito. Pero Juan el Bautista también fue grande por ser santo. El versículo 15 dice así, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Dios le habló a los padres, en este caso a Zacarías, acerca de su hijo. Y de alguna manera el mensaje que está transmitiéndole ahí es que quería que fuese un niño consagrado a él. Un niño santo. La palabra santo se ha utilizado de tantas maneras que a veces se nos olvida el significado. La palabra santo significa apartado para o consagrado para, consagrado con un propósito. Y a mí me gusta ilustrar lo que es la santidad con el cepillo de dientes. ¿Ok? Todos tenemos un cepillo de dientes, ¿verdad? El cepillo de dientes ha sido consagrado, ¿para qué? Para nuestra boca. Difícilmente usted se lo va a prestar a otra persona, ¿verdad? Porque está consagrado. Usted no lo va a utilizar para limpiarse los zapatos porque vio un sucio o en la ropa, ¿verdad que no? Porque está consagrado para un propósito. ¿Sabía? Usted es como el cepillo de dientes para el Señor. El Señor lo ha llamado para ser santo. La palabra del Señor dice que tenemos que ser santos como el Señor es santo. Entonces, Juan el Bautista, el Señor estaba diciendo que este niño estaba consagrado para el Señor. Por lo tanto, dice, ni siquiera iba a tomar vino ni licor, y iba a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Él tenía el desafío de ser diferente. Y el texto aquí no necesariamente está condenando, está diciendo que es pecado tomar vino o tomar licor. Pero lo que está diciendo es que este niño iba a ser diferente. El Señor lo quería que se apartara de cualquier cosa que le afectara el propósito para el cual Dios lo había llamado. Y el hecho de que sea lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento, para algunos da la idea o lo conecta con el hecho de que Juan el Bautista fue quizás el primero que reconoció a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, dice que Juan el Bautista saltó en el vientre apenas vio o sintió la otra criatura. Entonces ya estaba lleno del Espíritu Santo ese joven. Ahora, cuando leo lo que Dios dice de Juan el Bautista, me hace pensar en otro personaje que también fue llamado para ser santo, pero no fue tan santo. ¿Quién fue? Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? En Jueces capítulo 13, versículos 4 y 5, el Señor habla a los padres de Sansón, en este caso a la madre de Sansón, y le dice: cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada, tampoco comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo.
no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer, y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Entonces, este es otro ejemplo de un niño que estaba consagrado para Dios, de un niño que Dios quería que fuera santo, que fuera apartado para el Señor con un propósito. Y Dios le dio la instrucción a los padres del cuidado que tenían que tener con ese niño. Lamentablemente, si usted conoce la historia de Sansón, sabe que no se cuidó mucho de esas cosas que aparecen allí. ¿Ok? Yo creo que todas las infringió en algún momento de su vida. Entonces, y todo eso le trajo consecuencias, porque se alejó de la santidad que estaba conectada con su propósito. Y hay quienes dicen, bueno, pero sí, Sansón Dios lo llamó para destruir a los filisteos y lo hizo, al final de su vida lo hizo, y es verdad. Pero cuántas cosas, cuántos traspiés no dio Sansón para poder cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque no se consagró, porque no se apartó para el Señor. Entonces tenemos el desafío de que para ser grande a los ojos de Jesús hay que ser santo, hay que santificarse. Hay que apartarse de cosas a veces que no necesariamente son malas, pero que nos ayudan a determinar nuestra diferencia. Dios nos quiere cuidar, Dios nos quiere proteger. Y en este caso también pensando en los padres, tenemos el desafío de enseñar a nuestros hijos a cuidarse de cosas que hay en el mundo, que no necesariamente todas son malas, pero que como padre yo tengo que enseñarles a tener cuidado porque se puede contaminar con alguna de estas cosas. Y hay una grandeza en ser diferente. Y el Señor exalta ese elemento. Hay más grandeza en no hacer lo que hacen todos los demás. ¿Se acuerdan de Jesús en el Sermón del Monte? Jesús en el Sermón del Monte muchas veces dice, que hagan lo que hacen los demás, eso no es relevante. Tenemos que vivir una vida como hijos del Señor y eso nos hace grande. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿en qué sentido el Señor quiere que seamos diferentes a los demás? ¿En qué sentido tengo que consagrarme más? ¿En qué sentido tengo que apartarme de cosas que probablemente me están impidiendo que yo cumpla adecuadamente el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para mi vida? Volvamos a Juan el Bautista. Lo tercero que le hizo grande es que vivió con un propósito grande. Versículos 16 y 17. Sigue hablando el ángel a Zacarías y le dice que él hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. El ángel le dijo a Zacarías cuál era el propósito de vida de Juan el Bautista. Seguramente para que el Padre se lo manifestara a medida que fuera creciendo, para que él entendiera su propósito y también para que entendiera la importancia de cuidarlo, la importancia de preservarlo. Pero Zacarías, cuando recibe esta instrucción, todavía dice, pero bueno, ¿cómo voy a estar seguro de eso? Y por hacer esa preguntita un poquito fuera de lugar, Zacarías quedó mudo. ¿Se acuerdan la historia? Quedó mudo, no pudo hablar hasta que nació Juan el Bautista. Tuvo que pasar todo el embarazo de su esposa calladito, sin decir nada. A lo mejor su esposa disfrutó de ese tiempo. No podía decir nada. Pero fue como consecuencia quizás de dudar. Pero cuando Juan el Bautista nace y cuando la lengua de Zacarías se le libera, dice que la gente se sorprendió, dice que los vecinos se llenaron de temor y toda la región montañosa de Judea comentaba lo sucedido. Y quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces Dios tenía un propósito con este niño, pero ¿qué propósito tan grande tenía? Como lo mencionamos,
como lo leíamos, dice que iba a ir delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para reconciliar a los padres con los hijos, para guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos y preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Zacarías lo entendió, y en la oración que hace, más adelante en el capítulo 1, versículos 76 y 79, él alabando al Señor dice: y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, y para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Y yo quiero que piense un momento en esta oración de este Padre. Este Padre está hablando en un sentido profético y está diciendo lo que va a ser su hijo, porque el ángel se lo había revelado. Le va a dar a conocer que él venía a este mundo a cumplir un propósito grande. ¿Y cuál era ese propósito? Dice que iba a ser llamado profeta del Altísimo. ¡Qué privilegio! Porque decíamos la semana pasada, profeta significa mensajero del Señor. ¡Qué privilegio es ser un mensajero del Señor a las demás personas! ¿Qué más iba a hacer Juan el Bautista? Iba a dar a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. ¡Qué privilegio es dar a conocer a los demás la salvación! Enseñarle a aquellas personas que están allá afuera que no conocen del perdón de Dios, que no saben que a través de Cristo se puede obtener el perdón por los pecados, darle el mensaje del Evangelio y de salvación. Juan el Bautista iba a ser el precursor de ese mensaje. Pero también dice que gracias a la misericordia de Dios, dice, nos va a visitar del cielo el sol naciente, refiriéndose al Señor Jesucristo, para dar luz a los que viven en tinieblas. Entonces Juan no venía a él a dar luz, sino que venía a preparar el camino para el que venía a dar luz a los que viven en tinieblas. ¿Cuántas personas no conocemos que viven en tinieblas? Qué privilegio tan grande es que alguien venga a transmitirle el mensaje de la luz que los va a sacar de las tinieblas. Qué privilegio tan grande, dice que también para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Tantas personas que andan en el mundo sin rumbo, sin dirección. Y solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser instrumentos para darle la guía, para darle salvación. ¿Puede usted encontrar un propósito más grande que este para vivir? No lo hay. Hay personas que han hecho y siguen haciendo cosas importantes en la humanidad, pero ninguna se compara con este propósito, que es dar a conocer la salvación que viene del Señor Jesucristo. Y sabía que ese propósito no solamente lo tuvo Juan, ese propósito lo tenemos todos nosotros, quienes hemos creído en el Señor Jesús. Porque el apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice, ustedes son descendencia escogida. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa. Y no está hablando solamente a los judíos. En este caso Pedro no está hablando solamente a los judíos. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el propósito, o uno de los propósitos de nuestra vida. Anunciar las obras, proclamar
las obras maravillosas del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, si el Señor te llamó, si el Señor te escogió, el Señor quiere que tú te santifiques, que vivas una vida de santidad, una vida consagrada a Él. ¿Para qué? Para proclamar el mensaje de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Pero lamentablemente, mis hermanos, hay muchos cristianos que no están viviendo en este propósito. Hay muchos cristianos que creen que este propósito es solamente para los pastores, para los misioneros. Ellos son los que tienen que compartir el evangelio. Y se están perdiendo una tremenda bendición, como lo es vivir de acuerdo al propósito por el cual Dios los llamó. Dios nos escogió a todos los que pertenecemos a su pueblo para ser portadores del mensaje de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso no quiere decir que todos tenemos que dejar lo que estamos haciendo y meternos a pastores o meternos a misioneros, no necesariamente. Pero sí que como cristianos, donde quiera que estemos cumpliendo este propósito. En el día a día, en donde estemos trabajando, en donde estemos estudiando, en donde estamos viviendo, estamos llamados. Pero es que no tengo tiempo. Es que no me dejan. Yo no creo que no haya una manera con nuestras profesiones que no podamos ser instrumentos para compartir el mensaje del Evangelio. No solamente lo dijo el apóstol Pedro, más aún lo dijo el Señor Jesús en Mateo 28. Jesús reunió a todos sus discípulos antes de ascender a los cielos en Mateo 28 y dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No solamente a los 12, ahí no estaban nada más los 12. El llamado era para todos la comunidad de creyentes. Y en Hechos 1:8 se ratifica de que era para todos los demás que habían creído en el Señor. Es una instrucción para todos los seguidores de Jesús. Entonces tú estás llamado, si eres un seguidor de Jesús, a cumplirla. Conozco muchas personas que han hecho de esto su propósito de vida y han visto cambios en su vida, en lo que están haciendo. Siempre recuerdo con mucho cariño al primer pediatra que tuvieron nuestros niños, porque él nos compartió de cómo desde el momento que él entendió que a través de su profesión él podía dar a conocer a Jesús a sus pacientes, él literalmente dijo esta frase, nunca se me olvidó: desde que empecé a hacer esto, muchas cosas han cambiado aquí. Así nos dijo una vez. Porque él aprovechaba cada oportunidad para dar a conocer a Jesús a través de su profesión. Un propósito mucho más grande que simplemente pararnos todos los días e ir a trabajar para obtener el sustento para llevar a la casa, que seguramente también es importante. Pero, ¿qué propósito más grande puede haber que dar a conocer el mensaje de Jesús? Y cuando uno vive un propósito grande, uno se siente grande, uno se siente importante y siente que tiene valor. No importa si el trabajo, lo que yo haga a los ojos humanos tal vez sea lo más insignificante, pero yo me siento importante, me siento grande en el reino de los cielos porque estoy contribuyendo al propósito de Dios con lo que yo haga. Entonces, para terminar, mis hermanos, la grandeza según Jesús se resume hoy por lo menos en estas tres cosas. Entender que todos nacimos con un propósito. Llegamos a esta tierra con un propósito. Nadie es fruto de la casualidad. Independientemente de las circunstancias que hubo alrededor de nuestro nacimiento, el milagro de la concepción es algo tan maravilloso que si se dio es porque el Señor quiso que se diera. Entonces entendamos y vivamos creyendo eso. También vivamos una vida de santidad, de consagración, apartándonos de aquellas cosas que nos quieran desviar del propósito de Dios. Y vivamos una vida proclamando al Señor. Que todo lo que hagamos
proclame al Señor. Que todo lo que digamos proclame al Señor. Que con nuestras actitudes tengamos oportunidad de decir, no, eso no soy yo, eso es Dios que está en mí. Eso es el Señor Jesús que está en mí, que me hace vivir la vida que Él quiere que yo vivamos. Un ejemplo de ello, el apóstol Pablo, que en algún momento de su vida, cuando hablaba de ir a Jerusalén, y sabía que en Jerusalén le esperaban prisiones y torturas y cárcel, él dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese fue su propósito de vida. Me gusta mucho cómo lo introduce la versión Reina Valera, porque la versión Reina Valera comienza diciendo, de ninguna cosa hago caso. Es decir, no me importa nada, no me importa lo que digan los demás, con tal que termine mi carrera y que lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor. Ese fue el propósito de Juan el Bautista y vivió para eso, hasta que murió, como lo vamos a ver la semana que viene. Ese fue el propósito de vida de Pablo, desde que Dios lo llamó hasta que murió. Dios quiera que ese sea el propósito de nosotros, mientras estemos aquí en la tierra. Nuestra vida va a carecer de significado hasta que no entendamos ese propósito que Dios tiene con nosotros, para ser instrumentos de Él. Nadie va a disfrutar de la plenitud de la vida hasta no saber para qué existe. ¿Para qué fui creado? ¿Y para qué nací? Y de eso trata la campaña que queremos iniciar en el mes de octubre, que hemos venido anunciando también, y vamos a reforzar esto de los propósitos de nuestra vida. Pero si tú quieres saber para qué fuiste creado, consulta el manual del fabricante. Ahí está toda la instrucción. Si usted tiene un aparato en su casa que no sabe cómo funciona, tiene que haber un manual que explique cómo funciona. Así somos los seres humanos. El manual del fabricante está aquí. Aquí están todos los propósitos del Señor para con nosotros. Y termino con la historia de aquel colibrí. Aquel colibrí que veía que era diferente, que volaba extraño, no se parecía a otros pájaros. Y tenía un pico muy largo. Y ese colibrí decía, pero ¿para qué yo soy así? Y miraba al águila que se elevaba hasta lo más alto y el colibrí trataba, pero las alitas no le daban para ser un águila. Y el colibrí miraba al búho que se paraba en un palo y estaba allí con los ojos abiertos y el colibrí no podía porque se estaba moviendo constantemente y no entendía por qué Dios me hizo así. Y veía a las guacamayas con sus colores y él dice, pero mira, yo no tengo ni colores. Veía al loro que repetía lo que hablaban todos los demás y él no podía repetir lo que decían los demás. Entonces decía que su vida no tenía sentido. Hasta que una vez se quedó contemplando una flor y se dio cuenta que con su pico podía chupar del néctar de la flor. Y es interesante lo importante que son los colibríes para el ecosistema, porque ellos forman una labor fundamental en la polinización y en la fertilización de las plantas. Pero él, porque se comparaba con los demás, creía que no tenía propósito en la vida. Así viven muchas personas, comparándose con los demás. ¿Por qué no soy como aquel? ¿Por qué no tengo lo que aquel tiene? Porque a mí Dios me puso aquí. En vez de entender que si Dios te hizo diferente, es porque te hizo con un propósito. Y te animo a que vivas en el propósito de Dios. Amén. Vamos a orar. Mi Dios, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque habla a nuestra vida y a nuestras necesidades, Señor. Si hay alguien en esta mañana que está luchando para comprender el propósito que tú tienes para con él, te animo, te pido, Señor, que le animes, que trabajes en su corazón y le convenzas de cuáles son esos propósitos, Señor. Y especialmente que pueda entender que uno de los propósitos fundamentales por los cuales estamos aquí en la tierra es para anunciar
tu mensaje de salvación, para dar a conocerte a ti, a otras personas, Señor. Pero si hay alguien en este lugar que todavía no te ha conocido personalmente, Señor, te pido que toques su corazón y que esa persona abra su corazón y te reciba como su Señor y Salvador, oh Dios. Oro para que tú puedas entrar y morar en él o en ella y darle un propósito de vida, Señor. Y que pueda empezar a vivir la vida contigo, Señor. La vida que tú quieres con cada uno de nosotros, Señor. Y quienes que ya hemos creído en ti, Señor, en esta mañana oramos para que tú cada día nos ayudes a ratificar y a andar en tus propósitos, Señor. Que no nos olvidemos que estamos llamados a darte a conocer donde quiera que estemos, Señor. Con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, Señor. Que aunque sea de una manera pequeña, hagamos lo que hizo Juan el Bautista, Señor, que es preparar los corazones para que tú llegues y mores en ellos, Señor, para que conozcan la salvación, bendito Dios. Danos la sabiduría, danos la guía, danos la dirección de tu Santo Espíritu, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga.